Buenas tardes. Estamos en clase de contabilidad 6. El tema que vamos a abordar es ventas en abonos de bienes muebles, bienes inmuebles, con y sin cobro de intereses. ¿Qué tenemos que comentar acerca de las ventas en abonos? Estas ventas son consideradas ventas a plazos, que las conocemos como de una forma más común como ventas en abonos. Estamos viendo que pues son con unos pagos periódicos, ¿no? Como concepto, podemos nosotros comentar que son operaciones comerciales en las que los compradores pueden disfrutar del uso de los bienes adquiridos mediante un pago inicial, la mayoría de las veces o por lo regular es de poca cuantía, y que se le denomina un enganche. Y el saldo que queda por pagar, se liquida en una serie de pagos o parcialidades que comúnmente los llamamos abonos. Generalmente se pacta mediante un contrato de compra-venta a plazos en el que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que el comprador haya liquidado totalmente su precio. Es una forma muy común de este tipo de compras, sobre todo de bienes que son de una cuantía pues considerable, ¿no? En algunos bienes muebles podemos comentar que pues pudieran ser maquinaria, pudiera ser equipo de cómputo, pudiera ser equipo de transporte o de traslado, que generalmente pues al ser de una cuantía mayor, en muchas ocasiones no es tan fácil que las empresas pudieran realizar estas compras de contado, entonces aprovechan esta parte de dar un enganche inicial y se va pagando en plazos o los llamados abonos el resto del valor del bien. Es muy común, es una forma de financiamiento, como les decía al inicio de la clase, pudiera ser con intereses o sin intereses. En algunos casos nos podríamos enfocar a aprovechar la oportunidad de poder diferir estos pagos, que aparte de ser en parcialidades, pues sin intereses es un gran beneficio para las empresas, ¿no? En otras ocasiones, si se pacta con un porcentaje de interés, que pues es común en los contratos de compra-venta, pero pues muchas veces es la única forma en que las empresas pueden hacerse de ciertos bienes necesarios para la operación de la empresa, o muchas veces son necesarios o a veces hay que hacer una actualización de la maquinaria, una actualización de los equipos de cómputo e inclusive pues también hacer una actualización en cuanto a el equipo de transporte, ¿no? Muchas veces pues el equipo de transporte, sobre todo de a nivel empresarial, pues tiene un desgaste mayor que, que muchas veces le podemos hacer nosotros de forma particular, ¿no? Entonces es una forma en que se pueden hacer de nuevos bienes con las facilidades de estos pagos, dando un enganche y posteriormente ir pagando las parcialidades hasta terminar de realizar el pago del bien. Y la otra, en esto que acabo de comentar, estamos hablando de bienes muebles y los bienes inmuebles, bueno, pues hablamos, como ya lo hemos visto en otras clases, de pueden ser locales, comerciales, puede ser algún terreno, puede ser alguna bodega, pueden ser oficinas, inclusive una casa, un pequeño edificio para efecto de las operaciones propias de la empresa en la parte tanto administrativa como en la parte operativa, ¿no? Entonces, nos da esa eh, separación de los bienes muebles y los bienes inmuebles y pues vamos a aprender a realizar el registro contable y el control de este tipo de operaciones. Como la mayoría de las operaciones contables que nosotros eh,
aprendemos a realizar y que comúnmente se llevan a cabo en las empresas, pues están eh, apegadas a una parte fiscal que nosotros tenemos que, pues, que estar muy atentos a todo aquello que de alguna forma implica realizar las cosas apegados a la normatividad, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos Código Civil del estado en donde estemos realizando las transacciones o en donde esté con su domicilio fiscal nuestra empresa, nuestro negocio, y pues entonces tenemos que estar muy atentos al Código Civil de cada estado, ¿no? Tenemos un Código Civil federal, pero cada estado también tiene su Código Civil, entonces hay que ver en qué nos pudiera afectar. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, muy apegado a la parte del arrendamiento financiero en cuanto a, sobre todo, equipo de transporte. Eh, Estar pendientes de la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento en cuestiones del momento en que se hace la enajenación de los bienes, y el Código Fiscal de la Federación y su reglamento para, pues, tener muy en claro cuándo se hicieron las transacciones y qué nos pudiera afectar, ¿no? Vamos a iniciar con las cuentas que se emplean para el registro de estas transacciones. Quiero comentarles que, bueno, pues debido a la forma en que estamos nosotros ahora, pues llevando a cabo nuestras clases por esta contingencia que tienen que ser a distancia, pues yo voy a tratar de ser lo más explícita en estas clases grabadas. De todas maneras, en la clase síncrona, pues yo voy a ir, como siempre lo he realizado con ustedes y con mis grupos, veo la parte teórica, hacemos un ejercicio juntos y posteriormente, pues ustedes van a seguir practicando con prácticas subsecuentes que me van a estar subiendo a plataforma. Eh, Mi idea fue grabar esta clase, que ustedes la escuchen, la puedan volver a escuchar una, dos, tres, cuatro veces las que ustedes consideren necesarias. Quiero que ustedes la tengan ya en el domingo, que lo pudieran ustedes acceder a ella en la clase síncrona que nos estaríamos viendo nosotros el martes y el miércoles, para dudas y preguntas que pudiera surgir, y además, sobre todo, porque mi interés es que la parte en que cuando yo siempre en clase en el pizarrón vamos realizando el primer ejercicio, que es el ejemplo, pues ahora lo vamos a hacer de esta manera, por medio de la videoconferencia. Ustedes ya habrán visto el video de la clase, pero ya en la clase síncrona, entonces ya con el ejercicio, que siempre es el ejemplo que yo pongo, vamos a empezar a ir resolviendo, ahora sí, a la distancia, pero con mi guía, y vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo el libro diario, qué es donde tenemos que tener cuidado, qué tenemos que hacer para ir haciendo el registro de estas operaciones, ¿sí? Entonces, me regreso, vamos con las cuentas que se van a emplear. Las cuentas que se van a emplear generalmente van a ser estas cuatro, que estamos hablando de clientes por ventas en abonos, clientes cuenta de IVA, utilidades por realizar en ventas y utilidades realizadas en ventas. Voy a hacer un desglose de cada una de ellas, diciéndoles qué se carga o cuándo se cargan y cuándo se abonan cada una de ellas, para que ustedes tengan un panorama general de cuáles son las cuentas que nosotros vamos a realizar, y ya posteriormente, les repito, bueno, pues vamos a ir viendo un pequeño ejercicio que les voy a dejar los datos aquí en esta clase, ¿sí? Vamos, la cuenta por clientes por ventas en abonos es una cuenta de activo circulante y es de naturaleza deudora. ¿Qué quiere decir? Bueno, es donde vamos nosotros a registrar todas estas operaciones que realice por ventas en abonos. ¿Cuándo voy a cargar esta cuenta? Por el precio de las ventas de las mercancías vendidas en abonos. Y voy a abonar el importe del enganche cobrado a los clientes, el importe de los abonos cobrados a los clientes que periódicamente se estén realizando, y el valor de su saldo para que yo salde esta cuenta, ¿sí? La que sigue es la de clientes cuenta de IVA, también es una cuenta de activo circulante que también es de naturaleza deudora, en la cual voy a cargar generalmente el importe del IVA que causan las ventas en abonos. Es como si estuviéramos hablando de nuestro IVA
acreditable, pero voy a hacer una separación en donde que sepamos que es por las cuentas de ventas en abonos. Se va a abonar el importe del IVA que corresponde al enganche cobrado, el importe del IVA que corresponde a los abonos cobrados y el valor del saldo para que yo pueda saldar esta cuenta. De aquí nos vamos a la cuenta de utilidades por realizar en ventas, que es una cuenta de pasivo diferido y su naturaleza es acreedora. ¿Cuándo la voy a cargar? Al término del ejercicio, el importe de la utilidad que resulte de multiplicar los cobros de enganche y abonos por un factor de utilidad que vamos a tener previamente determinado, que en el momento en que vayamos haciendo el ejercicio, ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son los datos que vamos a ir sacando y vamos a determinar allí ese factor de utilidad. Y también le voy a cargar el valor del saldo para saldar esta cuenta. ¿Cuándo la abono? Durante el ejercicio, el importe de la utilidad bruta de las ventas efectuadas en abonos. Entonces, son la cuenta de utilidades por realizar en ventas. Y la siguiente cuenta es las utilidades realizadas. La otra era por realizar, estas son ya realizadas. Esta cuenta sí es una cuenta de resultados y su naturaleza es acreedora. ¿Cuándo la cargo? Al término del ejercicio, el valor del saldo para saldarla y la voy a abonar al término del ejercicio el importe de la utilidad que resulte de multiplicar los cobros del enganche y los abonos por el factor de utilidad previamente determinado. Como ven, son 4 cuentas las que vamos nosotros a utilizar en el registro y vamos nosotros ya en nuestra clase síncrona, a hacer el primer ejercicio. Les voy a dejar en este momento, por favor, los datos que vamos a utilizar. Yo les pido, por favor, que copien estos datos, lo tengan como si estuviéramos realizando nosotros en nuestra libreta. O sea, si lo pueden imprimir, pues, como ustedes gusten, pero bueno, que tengan los datos a donde viene, qué datos voy a ir tomando. Me habla que es una distribuidora electrónica que vende a una persona un equipo de cómputo en tal cantidad con un costo de tanto y la operación se hace constar en un contrato de compraventa a plazos y vienen unas cláusulas de ese contrato a donde me dice que va a hacer el señor el comprador, cómo se va a comprometer a pagar, el importe del enganche, en cuántas mensualidades. O sea, me va a dar unos datos en estas cláusulas de importe del enganche, cuántas mensualidades y todos los detalles que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. Si ustedes ven, o sea, están los datos. Y luego ya en la parte del desarrollo dice, para hacer comprensible el desarrollo contable de este caso es preciso determinar ciertos importes mediante los siguientes cálculos, que es, tengo un precio de venta de 24,000, que es un 100%, tengo un precio de costo de 18,000, que también me está dando el dato en primer párrafo, saco qué porcentaje es esos 18,000 de los 24 y me queda una utilidad por realizar de un 25%, que es la diferencia entre el 100% del valor del precio de venta y el precio del costo del 75%, y entonces me queda una utilidad por realizar de 6,000 pesos, que equivale al 25%. Entonces, vean, esos son los primeros datos que que vamos a nosotros a manejar en el ejemplo, y luego viene una serie de datos que nosotros tenemos que ir desglosando. ¿Qué pasa? Tengo un precio de venta base equivalente al 100%. Hice el factor del costo de la venta, entonces tengo el importe de los 18 del costo entre el valor del 100% de la venta, es a donde ya determino el 75%. O sea, esos datos, por ejemplo, que yo les di en el cuadro anterior, que me voy a regresar en este momento en la diapositiva, los tengo acá, estos que les estoy marcando aquí. Va a decir, maestra, ¿de dónde los sacamos? Ah, bueno, se sacan de esta parte, ¿no? O sea, tenemos información aquí y vamos a sacarlo acá. Tengo el factor del costo de venta, luego tengo el factor de las utilidades por realizar, que entonces la utilidad por realizar estamos hablando que son los 6,000 entre el 100% que son los 24 y llego al 25%. Después me dice, bueno, ¿qué más datos necesito? Necesito el IVA de la venta, que son los 24,000 por el 16%. El importe del enganche, que me dice en los datos anteriores que es un 10%, tengo 24,000 por el 10%, y tengo
el importe del 10% de los 2.400, el IVA del enganche y el saldo a pagar, ¿no? Que estamos hablando de los 24,000 pesos menos de los 2.400 de enganche, estos 21,600 es el importe pendiente de pago. Y luego me dice cómo va a ser la mensualidad o el abono, ese importe por pagar entre las 12 mensualidades que en la hoja anterior me decía que van a ser en 12 pagos, entonces determino que es un importe de 1,800, IVA de cada abono, 1,800 por el 16%, tengo 288. Y dice la utilidad del enganche. ¿Cuál va a ser la utilidad? Bueno, el enganche son de 2.400 por el 25%, que es este factor de utilidad por realizar, me da 600, y de cada abono de esos 1.800, este factor de utilidad del 25% me da 450. O sea, debo de tener todos estos datos para que se sacan con los datos de la primera hoja, y de ahí yo, ¿por qué los tengo que sacar? Es importante que los saquemos de manera anticipada. ¿Por qué? Porque de ahí me va a permitir que nosotros vayamos realizando el registro contable. Después me da datos adicionales. Dice, para hacer la resolución contable de este caso, además de lo estipulado en el contrato, que sería la hoja anterior, deben de considerarse los siguientes datos. Al principio del mes de julio existen mercancías por 900,000 pesos, que sería como un inventario inicial. De agosto a diciembre se cobraron las 5 primeras mensualidades, me está dando esos datos, que de hecho serían, muchachos, los asientos que nosotros vamos a ir registrando. El día 31 de diciembre debe registrar las utilidades realizadas en ventas y además elaborar un balance general. De enero a junio del siguiente año se cobraron en la fecha de su vencimiento las siguientes 6 mensualidades. En el punto 5 me dice la última mensualidad corresponde al mes de julio y se cobró 20 días después de su vencimiento y por ello están teniendo unos intereses moratorios, o sea, de esa última parte. Y el 31 de diciembre del 2004, que sería el siguiente año, deben registrarse las utilidades realizadas en ventas y además elaborar un balance general. Entonces, con esto yo quiero comentarles que en la clase que tengamos de manera síncrona el siguiente martes y miércoles, yo creo, porque la vez pasada por los exámenes, pues la clase realmente fue nada más de un día. En este caso vamos a utilizar bien las 2 clases en la semana. Entonces yo quiero solicitarles que ustedes tengan, que vean la clase, que tengan estos datos ya plasmados en su libreta, ya sea copiados, los imprimen y los pegan para que ya en la siguiente clase, cuando ya estemos en tiempo real de la videoconferencia, vamos a empezar a hacer el libro diario junto conmigo. O sea, ustedes van a estar pendientes ahí en la clase y yo, bueno, ok, muchachos, vamos con el asiento número 1, vamos a realizar el cargo acá con el abono acá, tomando en cuenta esto. Y ustedes, por eso necesito que tengan estos datos ustedes, como si estuvieran normalmente trabajando en clase, que normalmente ustedes los tienen, y yo voy haciendo en el pizarrón todo esto. Ahora pues lo voy a ir hablando en la videoconferencia para que ustedes vayan teniendo el avance del libro diario, ¿no? O sea, todo lo que tengamos que hacer lo voy a hacer en la videoconferencia y posteriormente ya les dejaré una actividad para que ustedes la vayan. Yo de todas maneras voy a tomar esta actividad que vamos a realizar del libro diario el próximo martes y el próximo miércoles como actividades realizadas que vamos a estar trabajando de manera síncrona en la videoconferencia. Entonces, por favor, les encargo mucho que tengan todos estos datos listos para la clase del día martes. El día martes nos vemos, yo les mando unos minutos antes el link para la clase y se supone que nuestras clases son según nuestro horario, es de 2 a 3 de la tarde costos y de 4 a 5 de la tarde tenemos conta 6. ¿Sí? Entonces yo les mando exactamente desde un día antes, más o menos a qué hora vamos a tener la clase, tanto una como la otra. Y pues el miércoles que tenemos la tarde casi completa para nuestras clases, vamos a seguir realizando esta actividad. Entonces, por favor, les agradezco su
atención a la clase y nos vemos y estamos pendientes tanto de plataforma como de nuestro WhatsApp para estar atentos a todo. Les agradezco mucho. Buenas tardes.